Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre un movimiento sumamente especial. Este es conocido como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la característica esencial de este movimiento? Primero que se va a desplazar a lo largo de una línea recta, pero sobre todo va a ser importante reconocer que este movimiento tiene aceleración. Es importante entonces primero determinar qué entendemos por aceleración. Luego saber que esa aceleración debe ser constante, ¿sí? Una vez que definimos eso, ya podemos determinar algunos otros elementos que precisamente participan en este movimiento que es sumamente importante, ¿sí? Presta atención entonces al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Buen día, jóvenes. Vamos a hablar ahora sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Por favor, presta atención a lo que vamos a decir. Nosotros conocemos ya que los cuerpos cuando se movilizan, cuando se mueven, tienen cierta velocidad. Pero veamos el siguiente GIF. Observa. Mira, ¿qué es lo que notamos del auto? El auto se desplaza y obviamente para tomar la curva disminuye su velocidad. Pero no solamente está cambiando cuánto vale la velocidad, sino que además está girando. Es decir, está modificando también la dirección de su movimiento. Entonces, cuando los cuerpos modifican su velocidad, ya sea en el valor o en la dirección, lo que nosotros vamos a poder decir es que los cuerpos tienen una magnitud importante conocida con el nombre de aceleración. Entonces, ¿cuándo surge la aceleración? Sencillo, la aceleración surge cuando la velocidad va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿la aceleración qué cosa es? Es la modificación de la velocidad. Es cuando el cuerpo ha cambiado de velocidad, ¿sí? Entonces, surge la aceleración cuando la velocidad ha cambiado. Así de fácil. Veamos entonces la siguiente situación. Vamos a tener un cuerpo que inicialmente tiene una velocidad inicial, ¿sí? Y empieza a moverse. Luego de cierto tiempo va a tener otra velocidad. Entonces, fíjate, la velocidad ha cambiado. Tiene otra velocidad he mencionado, ¿no? No he dicho si más o menos, solamente he mencionado que tiene otra velocidad. Y dado que tiene otra velocidad, entonces lo que nosotros podríamos indicar es que el cuerpo tiene una aceleración. ¿Por qué? Porque si la velocidad llegó a cambiar, entonces existe una aceleración. Ahora, quiero saber cuánto vale esa aceleración. Y para saber cuánto vale la aceleración, lo que tengo que hacer es restar las velocidades. La final menos la inicial, y esa resta la divido entre el tiempo. La unidad que acompaña a esa magnitud es metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Metro por segundo al cuadrado. A ver, veamos esta situación. Se tiene un auto que va con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y luego de 4 segundos tiene una rapidez de 24 metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial es 12, pasa cierto tiempo, que en este caso es 4 segundos, y ahora tendrá una rapidez de 24. Vamos a determinar entonces la aceleración, que debe ser 24 menos 12 sobre 4. Entonces nos quedaría 12 sobre 4, que es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Mira, 3 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Entonces, esto está bastante sencillo. Sin embargo, es necesario especificar algo, fíjate. Veamos esta situación. Un auto que se mueve, ahí está, y fíjate, segundo a segundo, y voy a describir las velocidades. Mira, se ha determinado lo que pasa por el punto A, B, C y D, y se enuncia cuánto valen esas velocidades en esos puntos. En el punto A tiene 2, en el punto B 4, en el punto C 10 y en el punto D 20. Si yo quisiera calcular la aceleración tramo por tramo, sería así, ¿no? Desde A hacia B sería 4 menos 2 sobre 1. La aceleración ahí me sale 2 metros por segundo al cuadrado. Entre B y C sería 10 menos 4 entre 1. Ahí me saldría 6 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente entre C y D
20 menos 10 sobre 1. La aceleración me sale 10 metros por segundo al cuadrado. Observa, el movimiento es rectilíneo, sí. El movimiento es acelerado, por supuesto, porque la velocidad está cambiando, pero esa aceleración, observa, no es constante. Ahora veamos esta nueva situación. Algo similar, el auto empieza a moverse, ¿sí? Se mueve de un lugar hacia otro, pero veamos qué ocurre cuando registramos las velocidades en los otros puntos, en A, B, C y D. Mira, es 2, en B es 4, en C es 6 y en D es 8. Si calculamos la aceleración, nos va a salir en la primera parte, desde A hacia B, 2 metros por segundo al cuadrado, de B a C nos sale también 2 metros por segundo al cuadrado, y de C a D también nos sale 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué puedo decir acá? Acá puedo decir que el movimiento es un movimiento acelerado, y esa aceleración es constante, ¿sí? Es decir, existe un orden en la medida que está cambiando la velocidad. En cambio, en la primera parte eh, existía un desorden completo a la hora de cambiar la velocidad. Entonces, nosotros vamos a estudiar la segunda situación, cuando es un movimiento rectilíneo, cuando la velocidad va a cambiar y cuando la aceleración es constante, ¿sí? Principalmente esto, cuando la aceleración es constante. Entonces, eso para nosotros es fundamental, fundamental que la aceleración sea constante. Veamos las ecuaciones del MRU-V, ¿no? Pero antes, veamos cuáles son los elementos que componen el MRU-V. Fíjate, está la velocidad inicial, va a pasar cierto tiempo y va a haber una velocidad diferente, una velocidad final. Dado que hay una velocidad diferente, existe una aceleración, pero también puedo notar que avanzó algo, por lo tanto existe cierto desplazamiento. Entonces, fíjate, los elementos son velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración y distancia. Ahora, las ecuaciones que me permiten determinar alguno de esos elementos van a ser las siguientes. Básicamente son 5. Pero las principales van a ser la aceleración, que nosotros ya hemos visto y hemos aplicado para poder determinar la aceleración constante en cierto tipo de movimiento. La distancia, que es la semisuma de velocidades multiplicado por el tiempo. Y cuando nosotros despejamos la primera ecuación, es decir, la ecuación de la aceleración, vamos a obtener la velocidad final, mira. Tiempo pasa a multiplicar y velocidad inicial pasa a sumar. Y se obtiene que la velocidad final es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si esta velocidad final la reemplazamos en la segunda, acá, ¿sí? Entonces vamos a obtener la siguiente ecuación. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si la tercera ecuación, que es esta, lo elevamos al cuadrado, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Veamos unos ejemplos. Me dice un bloque que inicialmente está en reposo, experimenta un MRU-V. Si luego de 10 segundos su velocidad es 80 metros por segundo. A ver, veamos esta situación. El cuerpo se desplaza y puedo anotar los datos. Velocidad inicial 0, tiempo 10 segundos, velocidad final 80 metros por segundo. Como sabemos, la aceleración es la resta de velocidades, 80 menos 0, sobre el tiempo, que es 10. ¿Cuánto sale la aceleración? 8 metros por segundo al cuadrado. Facilísimo. Vamos a determinar ahora otra situación. ¿Cuánto avanzó? La distancia. A ver, veamos. Para eso utilizamos esta ecuación. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, si reemplazamos eso, tendremos que velocidad inicial es 0, la aceleración es 8 y el tiempo es 10, perdón, 10 segundos. Entonces, reemplazamos en esta ecuación y vamos a obtener que la distancia es de 400 metros. Fíjate, 400 metros. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. A ver, un bloque inicialmente con 40 metros por segundo experimenta un MRU-V. Se detiene cuando han pasado 5 segundos. Entonces, a ver, veamos. Velocidad inicial 40 metros por segundo, ¿sí? A ver, el cuerpo en este caso empieza a avanzar y tenemos lo siguiente. Velocidad inicial 40, tiempo 5 segundos, velocidad final 0. Entonces, la aceleración va a ser igual a 0 menos 40 sobre 5. ¿Cuánto me da eso? Menos 8 metros por segundo al cuadrado. Ahora queremos calcular la distancia. Aplicamos otra vez el término de velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial 40, aceleración menos 8 y el tiempo 5 segundos. A ver, reemplazamos en esta ecuación y vamos a obtener que la distancia es de 100 metros.
¿sí? Entonces el manejo de las ecuaciones es sumamente importante. Ahora vamos a desarrollar los problemas de tu libro, ¿sí? Atento. Bien, jóvenes, vamos a empezar el desarrollo de los problemas. Vamos a trabajar la página 20, algunos problemas de la página 21 y también de la página 22. El tema, como sabes, corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde existe aceleración. La pregunta 1 está desarrollada, así que vamos a la pregunta número 2. Nos dice, si un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado parte con una rapidez de 2 metros por segundo, quiere decir que acá su rapidez es de 2 metros por segundo, aquí, al inicio, 2 metros por segundo. Ahí está. ¿Qué más? Y tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que su aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que constantemente aumenta su velocidad de 4 en 4. Me pide calcular el tiempo necesario para que su rapidez sea de 14. Es decir, acá tiene que ser 14 metros por segundo. Ahí, 14 metros por segundo. Muy bien, la pregunta es, ¿qué ecuación me ayuda a resolver esta situación? Veamos. Nosotros tenemos que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Eso es lo que conocemos. Entonces, la velocidad final sabemos que es igual a 14. Reemplazamos 14 aquí. Va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial, que vale 2. Ahí estará. Más la aceleración, que sabemos que vale 4. Y todo eso por el tiempo, que es lo que desconocemos. Muy bien, 2 pasa a restar, entonces acá me queda 12. 12 es igual a ¿quién? A 4t. Ahí está. 4t. Veamos. 4 pasa a dividir, entonces aquí sacamos que el tiempo es igual a ¿cuánto? A 3 segundos. 3 segundos, chicos. ¿Está bien? Ahí está. Perfecto. Clave entonces acá sería la C. Sí, ha sido un problema que no ha sido muy complicado. Vamos al siguiente problema. Problema número 3. Me dice, si una partícula desarrolla un MRV y parte con una rapidez de 36. Ah, mira, 36, ¿qué? Pero kilómetros por hora. Esa es la dificultad, kilómetros por hora. ¿Ya? Y tiene una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Mira, 6 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo su aceleración. Ya está. ¿Cuál será el módulo de la velocidad luego que han transcurrido 5 segundos? Ah, mira, el tiempo es de 5 segundos. Entonces lo que me está preguntando acá es la velocidad final. Eso es lo que me está preguntando. Muy bien. ¿Puedo utilizar la misma fórmula anterior? Claro, por supuesto que sí. Yo diría acá, la velocidad final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Y con eso determino esta situación. Sin embargo, observa algo. Observa que esta expresión de la velocidad inicial aparece en kilómetro por hora y tendríamos que transformarlo. ¿Sí? Entonces acá decimos 36 kilómetros por hora. Lo tenemos que transformar a ¿qué? A metro por segundo. ¿Cómo se hace? Ya la semana pasada habíamos visto algo de esto. Se multiplica por un factor de conversión que es 5 dividido entre 18. Ahí está. 5 sobre 18. Acá simplificamos. 18ava, 18ava, acá me queda 2. Y 2 por 5 entonces me queda 10. 10 metros por segundo. Quiere decir que esta es la velocidad que yo voy a utilizar. En lugar de 36 voy a utilizar 10 metros por segundo. Entonces acá coloco esto es igual o equivalente a 10 metros por segundo. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que se utiliza. Entonces acá voy a decir velocidad final. Fíjate, velocidad final será igual a ¿qué? A la velocidad inicial, que vale 10, ¿no? Más la aceleración, que vale 6, y esto multiplicado por el tiempo, que es 5. A ver, esto está sumamente sencillo. Velocidad final entonces será igual a ¿cuánto? 10 más 6 por 5 es 30. Más entonces 30. ¿Cuánto sale entonces la velocidad final? La velocidad final entonces nos sale 40 metros por segundo. Ahí está. 40 metros por segundo. Esa es la expresión.
para la velocidad final. Fíjate, entonces no está complicado, ¿sí? 40 metros por segundo. Clave, aquí, vamos a clave sería la D. Siguiente ejercicio, pregunta 4. Dice, si un móvil que experimenta un MRV aumenta su rapidez desde 36, ojo, desde 36, ¿qué cosa? 36 kilómetros por hora nuevamente. Muy bien, 36 kilómetros por hora. Ahí está. Hasta 144. Hasta 144. Fíjate, ahí está. 144 que kilómetro por hora también. Kilómetro por hora. Ya está. ¿En cuántos segundos? En 5 segundos. 5 segundos. ¿Sí? Quiero saber su aceleración en metro por segundo al cuadrado. Fíjate, la velocidad inicial y la velocidad final están expresados en kilómetro por hora. Entonces tendríamos que transformarlo. Felizmente, que esta expresión que aparece por acá, 36 km por hora, lo tenemos acá arriba. Entonces podemos igualar fácilmente. Sabemos que 36 km por hora es igual a 10 metros por segundo. Ya está. Oiga, pero todavía nos falta 144. Entonces eso es lo que hay que transformar. 144 decimos, lo multiplicamos por el factor. ¿Cuánto es ese factor? 5 sobre 18. A ver, 5 sobre 18. ¿Cuánto nos sale esto? 18 acá me sale 8. ¿Cuánto me sale entonces esto? Me sale 40, ¿no? Metros por segundo. Ahí estaba, 40 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Aquí, 144 es igual, es equivalente a ¿cuánto? A 40 metros por segundo. Ahí está. Ahora sí, sabemos entonces que la aceleración, fíjate, la aceleración es igual a ¿quién? A la resta de velocidades, la final menos la inicial, y todo esto dividido entre ¿quién? Entre el tiempo. Ahí está. Reemplazamos entonces, la aceleración será igual a ¿quién? A ver, velocidad final, 40. Claro, lo tenemos que expresar no como 144, sino como 40, menos la rapidez inicial que es 10, y todo esto dividido entre el tiempo que me sale 5. Cuidado aquí, ¿eh? 40 menos 10 es 30, perfecto. 30 dividido entre 5. Ahí está, 30 dividido entre 5. Por lo tanto, la aceleración es igual a ¿cuánto? A 30 entre 5 me sale 6. 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Ahí está. 6 metros por segundo al cuadrado. Fíjate, entonces esta expresión es bastante sencilla. Es dominar, ¿sí?, la parte relacionada con lo que corresponde al uso de las ecuaciones en el MRV. Sigamos con los problemas. A ver aquí. Pregunta número 6. Me dice, un camión que desarrolla un MRV parte con una rapidez inicial de ¿cuánto? De 10. Muy bien, entonces su rapidez inicial me dice que es 10 metros por segundo. Ojo, 10 metros por segundo. Esa es su rapidez inicial. Ya está. Y tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Mira, su aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿qué significa eso? Que está aumentando su velocidad de 2 en 2. Quiero saber la distancia que recorre en los primeros 20 segundos. Ahí está, en 20 segundos. ¿Cómo hacemos para poder determinar esto? Fíjate los datos, a ver. Esto es muy importante. Tenemos acá la velocidad inicial, primer dato. Tenemos acá el tiempo, segundo dato. Y tenemos acá la aceleración, tercer dato. Ahí está. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, lo que necesitamos acá es determinar, calcular lo que significa la velocidad. No, necesitamos la distancia. Ojo, la distancia. Mira, la distancia se puede determinar de la siguiente manera. Usando esta expresión. Recuerda que tiene que aparecer la aceleración porque ese es el dato, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo, porque se conoce el tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Ahí está. Reemplazo la información. Distancia va a ser igual a 10. Velocidad inicial, 10 multiplicado por el tiempo, que es 20. Ahí estará. Todo esto más un medio de la aceleración, que en este caso es 2. Ahí estará 2. Y
todo esto multiplicado por el tiempo, que es 20. 20 elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, nosotros acá, a ver, determinamos. Esto de acá se puede cancelar, ¿sí? Entonces acá la distancia va a ser igual a ¿qué? A 10 por 20 sería 200. Fíjate, 200 por esta parte. Más por aquí, ojo, ojo por aquí, más 20 al cuadrado, que es 400. Claro, 400, no te olvides, ¿ah? Ahora sí lo sumamos. Y esa suma no es tan complicada, ¿no? La distancia entonces es 200 más 400, sería 600 metros. Quiere decir que en esos 20 segundos recorre una distancia de 600 metros. Clave, clave. Pregunta número 10. Ojo, la pregunta número 10. ¿Qué es lo que me dice? Si un automóvil reduce su rapidez desde 108, ojo, 108 me dice acá, 108 que kilómetros por hora, ojo, otra vez aparece kilómetros por hora, ya sabemos lo que hacemos, ¿no? Tenemos que convertir, ojo, no te olvides, a 72, de 108 lo reduce a 72, 72 kilómetros por hora, ahí está, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Dice, en un recorrido de 10 metros, muy bien, esto vale 10 metros, ¿no? ¿Qué me piden? Quiero cuánto vale su desaceleración. Claro. Muy bien, entonces, primero, tenemos que convertir 108 y 72, ¿no? Muy bien, entonces vamos a convertir 108 kilómetros y lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por su factor. ¿Cuánto sería eso? Sería 5 sobre 18. Ahí está. 5 sobre 18. ¿Cuánto me da esto? A ver, ¿podemos sacar 18 o no? Por supuesto que sí, ¿no? 18 y 18 acá me queda 6. Muy bien, ¿cuánto me queda? 6 por 5 es 30. Ah, perfecto. 30 metros por segundo. Esta es la velocidad que tiene al principio. Oiga, y cuando me dice 72, claro, acá me dice 72, ahí está por, y acá dice 5 sobre 18. 5 sobre 18. A ver, ¿cuánto me queda esto? Acá me quedará ¿cuánto? A ver, 18 a 18, acá me queda 4. 4 por 5 es 20. 20 metros por segundo. Fíjate, ya conozco entonces sus dos velocidades. La inicial, que vale 30, aquí estará 30 metros por segundo. Y la final, que vale 72, que vale ¿cuánto entonces? 20 metros por segundo. Ahí está. Uno vale 30 y el otro 20 metros por segundo. ¿Con esto qué puedo determinar? Su desaceleración. A ver, ¿qué ecuación me ayuda para esto? Como no aparece el tiempo de dato, la ecuación que me ayuda va a ser esta, ¿no? Se había mencionado en la teoría. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por la distancia. Ojo, pero está desacelerando, por lo tanto que es negativo, menos. Entonces ahora sí reemplazamos. Velocidad final es 20, ahí está, 20, elevado al cuadrado. Velocidad inicial, ¿cuánto es? Velocidad inicial es 30, pero está elevado al cuadrado, 30 elevado al cuadrado. Menos 2 veces la aceleración, que no se conoce, multiplicado por la distancia, que vale 10. Ahí está. Bien, acá es 400, ¿sí? Lo habíamos determinado, esto es 400. Por acá 30 al cuadrado es 900. Y acá tenemos menos 2 por 10, menos 20. 20. 20A viene hacia acá, 20A, ahí estará, 20A, va a ser igual a ¿cuánto? A 500. A 500. Ahí está, 500. Elimino acá un 0 y 2 pasa a dividir. ¿Cuánto me queda entonces la aceleración? Bueno, la aceleración me queda 50 entre 2, eso es igual a 25. 25 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Ahí estará. Y esta será la respuesta. Busco acá la alternativa y me queda la E. Ahí estará. Vamos a la pregunta, en este caso de la página 22, ¿no? Esta corresponde al nivel conocido como UNI, ¿ya? 13, pregunta 13, fíjate. Me dice, un móvil parte del reposo.
Por lo tanto, si parte el reposo, su velocidad inicial va a ser igual a ¿cuánto? A cero. Ya está. ¿Qué más? Y me dice que acelera con módulo 6 metros por segundo al cuadrado. 6 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Durante 4 segundos. Ahí está. 4 segundos es el tiempo. 4 segundos. Perfecto. Luego, con esta velocidad adquirida, es decir, acá llega con una velocidad y con esa misma velocidad se va a mover 5 segundos más. Ahí está. Perfecto. Entonces puedo notar acá que si acá existe aceleración, acá será un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque existe aceleración. Y acá, entre B y C, existe un movimiento rectilíneo nada más, uniforme, es decir, un MR1, porque su velocidad permanece constante. Entonces ahí tengo que tener cuidado. Voy a trabajar primero entonces entre A y B. Trabajo entre A y B. Entre A y B voy a determinar dos cosas, la distancia y esta velocidad. Y esta misma velocidad la utilizo entre B y C. Entonces, a ver, primero, la distancia, ¿cuánto sería? Con estos datos creo que es sumamente sencillo determinarlo, ¿no? Podemos usar esta ecuación que aparece acá. Diremos, ¿no? Distancia, sabemos que es igual a ¿qué? A la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo sería esto? Distancia va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial es cero, por lo tanto toda esta parte sale cero. Me quedaría entonces acá un medio de la aceleración que vale 6 multiplicado por el tiempo que es 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Acá me queda 16, ¿sí? Y acá me queda mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. 16 por 3, ¿sí? Eso me sale 48 metros. ¿Está bien? 48 metros. 16 por 3 es 48 metros. Esa es la primera distancia, ¿no? La distancia que le podemos llamar distancia 1. Ahí está. Entonces, esta primera distancia desde AB es, en este caso, me dice que es 48. También voy a calcular la velocidad, ¿no? La velocidad final. Entonces, la velocidad final yo sé que es igual a ¿qué? A la velocidad inicial, que vale 0, más la aceleración, que vale 6, multiplicado por el tiempo, que vale 4. ¿Cuánto me queda entonces la velocidad? La velocidad media va a quedar 24 metros por segundo. Ahí está. Con esa velocidad entra el tramo BC. Entonces ahora voy a calcular, no, voy a determinar qué pasa entre B y C. Bueno, entre B y C es un poquito más sencillo, ¿no? Porque ahí sabemos que la distancia, que en este caso podemos llamar distancia 2, va a ser igual a la velocidad, que es esta, 24, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo que demora en llegar acá, que es 5 segundos. Entonces sería 24 por 5. ¿Cuánto nos sale eso? 4 por 5 es 20, llevo 2, acá es 10 más 2, 120 metros. Ahí está. Quiere decir que recorre 120 metros. Entonces, ¿cuánto habrá recorrido en total? Porque se lo me preguntan, ¿no? ¿Cuántos metros recorrió en los 9 segundos? Allá. Entonces, la distancia total será igual a ¿cuánto? A la suma, pues, ¿no? Y esto está fácil. Distancia total será 48 más 120. 48 más 120. ¿Cuánto nos sale eso? 48 más 120 va a ser igual a ¿cuánto? A 168 metros. 168. Ahí está. 168. Vamos a buscar la clave, la alternativa, y es la primera. Muy bien. Esto sería el desarrollo de los problemas. Entonces, te invito a que hagas los otros ejercicios que aún quedan pendientes. Hay problemas desarrollados ahí también que te van a permitir guiarte. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, muchachos.